Era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, un multimillonario, director ejecutivo de uno de los principales imperios tecnológicos del país. Y esa mañana, todo parecía bajo control, hasta que se dio cuenta de que el traductor no estaba. Al otro lado de la mesa, los inversionistas árabes comenzaban a impacientarse. En cuestión de segundos, un acuerdo de $300 millones empezó a desmoronarse, y con él, su imagen. En la esquina del salón, con las manos aún oliendo a solución limpiadora, estaba Iliana, la empleada doméstica. Nadie la notaba. Pero en ese momento, con el futuro de su jefe pendiendo de un hilo, hizo lo impensable. Y lo que sucedió después lo cambió todo. Antes de comenzar, dinos, ¿desde dónde estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Disfruta la historia. Eran las 8:58 de la mañana. El sol se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión, rebotando en los pisos de mármol italiano. Una brisa cálida entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo la sequedad del verano californiano. Miguel Landa, director ejecutivo de Landa Dynamics, caminaba nervioso por el gran salón con un traje a medida, reloj de oro en la muñeca y los dedos temblando de ansiedad. El hombre más temido del mundo tecnológico no podía permitirse un error. No ese día. En la sala de conferencias, 3 empresarios árabes estaban sentados en silencio, serenos, hombres tradicionales, poderosos, expertos en estrategia, pero no en inglés. Habían hecho una exigencia no negociable, un traductor fluido en árabe. Sin él, el acuerdo se derrumbaría antes siquiera de comenzar. La sala estaba impecable. Agua mineral islandesa, carpetas de cuero, tabletas elegantes con presentaciones en inglés y árabe reflejadas en pantalla. Todo estaba perfectamente dispuesto, salvo por una ausencia evidente. ¿Dónde está el traductor?, gruñó Miguel entre dientes apretados. Mandó un mensaje, señor, balbuceó su asistente. Se enfermó en el camino. ¿De enfermo? Esto no es un trabajo escolar. Es un acuerdo multimillonario. Miguel tomó su teléfono, llamó a todas las agencias de la ciudad, gritó a 2 directores y casi despide a un becario. Nada funcionó. No había intérprete árabe disponible en menos de 30 minutos. Los inversionistas ya comenzaban a intercambiar miradas. Al fondo del salón, casi invisible con su uniforme gris, Iliana limpiaba la escalera de cristal. Escuchó todo. Cada insulto, cada amenaza, cada gota de desesperación. Iliana, quien llevaba más de un año trabajando allí sin recibir siquiera un buenos días. Nadie sabía su apellido. A nadie le importaba. Pero en ese momento, ella sabía que podía evitar el desastre. Respiró hondo, pero no se movió. Aún no. Porque esa sala no era solo un espacio de reuniones. Era el lugar donde se suponía que debía desaparecer. Y dar un paso al frente significaba romper el velo de silencio que había llevado como escudo para sobrevivir. Miguel golpeó una silla con fuerza. Todo se estaba viniendo abajo. Y entonces Iliana habló. Y en ese instante, los muros que la mantenían invisible comenzaron a resquebrajarse. Iliana aún sostenía el paño de microfibra en las manos, pero sus ojos ya no estaban en el vidrio. Estaban fijos en Miguel, el hombre que jamás la había mirado por más de un segundo. El hombre que creía que todo giraba en torno a su voz, su dinero, su control. Ella había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres poderosos cuando el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Y hoy la reconocía otra vez. Miedo. Mientras el equipo de Miguel corría como hormigas, uno de los inversionistas, un hombre de unos 50 años con la barba bien recortada, murmuró algo bajo a los demás. Su tono, impaciente. Iliana dio un paso al frente, luego se detuvo. Hablar cambiaría todo, porque eso no era solo una reunión de negocios. Ese era el lugar donde se suponía que debía quedarse callada. Donde nadie sabía que una vez había estudiado idiomas antes de que la vida la obligara a abandonar.
donde a nadie le importaba que su padre había sido profesor de lingüística en Sudán o que ella creció escuchando 5 lenguas diferentes en casa. Pero algo se despertó en su interior, algo más antiguo que el miedo, algo heredado de su abuela, quien cruzó desiertos con bebés atados a la espalda. Miguel volvió a dar órdenes a gritos. Voy a perder este trato. Iliana se acercó más. Señor, si quiere, puedo intentar traducir. Silencio. Completo. Cortante. La asistente de marketing, rubia, egresada de una universidad de élite, se quedó congelada. La asistente personal, Bianca, apenas pudo contener una risa. Miguel se giró, confundido. ¿Tú, traduces árabe? ¿No eres la empleada? Sí, señor. Pero también hablo árabe clásico y el dialecto del Golfo. Mi padre enseñaba lingüística en Jartún. Los empresarios árabes se miraron entre sí. Uno le dijo algo a Iliana. Ella respondió al instante, con fluidez, en un árabe impecable. Sus rostros cambiaron. Sonrisas reemplazaron la sospecha. Miguel parpadeó. ¿Estás bromeando? Iliana lo miró directamente, por primera vez. No. Pero usted está a punto de perder una oportunidad única en la vida. No respondió. El orgullo y el pánico peleaban dentro de él. El ego gritaba, pero las circunstancias gritaban más fuerte. Asintió con la cabeza. Entonces siéntate. Haz que valga la pena. Iliana caminó hacia el asiento vacío junto a los inversionistas. Aún tenía el paño en la mano. En ese instante, alguien se dio cuenta, por primera vez, de que ella nunca había estado allí solo para limpiar. Sus primeras palabras fueron como seda. Iliana tradujo con una precisión afilada, su voz tranquila y firme como una brisa que atraviesa una tormenta a punto de derrumbarse. Sin tropiezos, sin pausas, solo dominio silencioso, envuelto en humildad. El señor Alain dice que aprecia la bienvenida, pero que si no es posible una comunicación adecuada, prefiere posponer la reunión. Iliana tradujo la frustración con una neutralidad cuidadosa. Miguel la observó como si estuviera viendo a un fantasma hacerse realidad. Dile que no será necesario. Estamos listos para presentar ahora mismo. Iliana transmitió el mensaje en árabe con elegancia. Uno de los inversionistas mayores alzó una ceja y respondió en un tono suave, pero lleno de intención. Ella respondió igual de fluida, añadiendo contexto, suavizando la tensión, corrigiendo un pequeño pero crucial error en los materiales, todo sin pestañear. Miguel la miraba, atónito. Ya no era un milagro. Era maestría. Desde el fondo de la sala, Bianca cruzó los brazos. Su mirada era cortante, su incomodidad crecía con cada cumplido que Iliana recibía en un idioma que ella no entendía. ¿De verdad dijo eso?, susurró Miguel. Sí. Le gustó la claridad de su propuesta. Pero está sugiriendo un cambio en la cláusula de propiedad intelectual. ¿Captaste eso? Sí, entiendo más de lo que cree, señor Landa. Y entonces hubo algo en sus ojos. No simpatía, no sorpresa, algo más pesado. Tal vez respeto. Tal vez los comienzos de la vergüenza. La reunión tomó ritmo. La tensión se rompió. Los antes impacientes inversionistas se inclinaron hacia adelante, interesados. Sonreían. Reían. Uno le ofreció a Iliana una botella de agua. Un gesto sutil, pero lleno de dignidad. Ella la rechazó con cortesía. No había ido a descansar. Aún no. Cuando el trato se cerró 2 horas después, los hombres se levantaron y estrecharon la mano de Miguel. Iliana tradujo una última frase con compostura. Dicen que lo consideran alguien de confianza. Gracias a la señorita Iliana. Miguel hizo un gesto con la cabeza, apenas procesando lo ocurrido. Mientras los inversionistas se retiraban y la sala se vaciaba, él se quedó sentado, mirando a la nada.
Iliana recogió su libreta. El paño de limpieza seguía allí, al lado. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó él. Ella no sonrió. Solo respondió: la vida, y el silencio de los cuartos donde nadie espera nada de ti. Miguel no dijo nada. Por primera vez, no sabía qué decir. En las sombras detrás de ellos, Bianca ya revisaba las grabaciones de la cámara de seguridad de la cocina. Sus manos flotaban sobre el teclado. Su próximo movimiento no sería silencioso. La casa era distinta a la mañana siguiente. Los mismos pisos, las mismas paredes, pero una nueva corriente fluía entre ellas. Curiosidad, susurros, incomodidad. Iliana llegó temprano. Mismo uniforme. Misma rutina. Pero ahora, cada mirada que antes pasaba de largo, se detenía en lo alto de las escaleras. Bianca la esperaba como una nube de tormenta. Buenos días, Iliana, dijo con dulzura exagerada. Buenos días, señorita Bianca, respondió Iliana con voz serena. Tu pequeño momento de ayer causó impresión. Debe sentirse bien ser especial por un día. Iliana sonrió apenas. A veces, un solo día basta para cambiarlo todo. Especialmente cuando te lo ganas. La mandíbula de Bianca se tensó. Se alejó con los tacones golpeando el suelo como amenazas. Más tarde, Miguel llamó a Iliana a su oficina. Él también se veía diferente. Menos pulido, más humano. La corbata suelta, los ojos cansados. Hablé con los inversionistas. Quieren que estés en las próximas reuniones, oficialmente. Iliana arqueó una ceja. ¿Cómo qué? ¿Traductora? Como coordinadora oficial de comunicaciones internacionales de la empresa. Ella hizo una pausa y se sentó. ¿Y tu equipo? ¿Solo van a aceptarlo así? Tendrán que hacerlo, o se pueden ir. Iliana lo observó, tranquila, firme. ¿Confías en mí? ¿O solo estás intentando salvar tu trato? Él guardó silencio un instante. Tal vez ambas. Pero ayer vi algo en ti que no puedo ignorar. Ella asintió lentamente. Lo haré. Pero con una condición. Dila. Nada de uniforme. Y no vuelvo a entrar por la puerta de atrás. Miguel respiró hondo y luego sonrió. Esta vez, de verdad. Pecho. Cuando Iliana volvió al pasillo, el mármol seguía brillando. El arte aún colgaba de las paredes. Pero el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Ya no caminaba como empleada. Caminaba como una mujer que tomaba su lugar. Arriba, los dedos de Bianca tecleaban con rapidez. Y un contrato mal traducido al árabe estaba a punto de hacerlo estallar todo. El lunes por la mañana, en la sede corporativa de Landa Dynamics, el ambiente era distinto. No por el trato. No por ningún comunicado de prensa. Por ella. Leila. Cruzando ahora esas puertas de vidrio con una nueva credencial. Leila Omar, coordinadora de comunicaciones internacionales. El suave sonido de sus tacones bajos resonaba por los pasillos. Pero más fuerte aún eran las miradas. Ya no era invisible. Eso debería haber sido una victoria. Pero se sentía peligroso. En el piso 14, los inversionistas árabes ya estaban sentados para la segunda ronda de reuniones. Miguel los recibió con una formalidad aguda. Pero en cuanto Leila entró a la sala, todos se pusieron de pie y sonrieron. Señorita Iliana, dijo el mayor con calidez, en árabe. Un verdadero placer verla de nuevo. Ella respondió el saludo con elegancia. Su presencia calmaba el ambiente como incienso. Rica. Firme. Inolvidable. La reunión comenzó. Iliana no solo traducía. Ella navegaba. Ajustaba tonos. Suavizaba malentendidos. Corregía errores culturales.
Unía conceptos que ningún documento de Excel podría. Y cada vez que lo hacía, Miguel la miraba con algo nuevo en los ojos. Humildad. Pero no todos estaban aplaudiendo. En la sala de copias del piso de abajo, Bianca miraba fijamente un contrato impreso con los ojos entrecerrados. Había deslizado una cláusula, una pequeña oración ambigua sobre derechos de propiedad intelectual, en árabe mal traducido. Fácil de pasar por alto. Veamos qué tan lista es en realidad, susurró para sí misma, y presionó enviar. Arriba, Iliana revisaba un borrador entregado por uno de los inversionistas. Su ceño se frunció. Se detuvo. Sus dedos recorrieron una línea que no había estado allí antes. Entonces alzó la mirada. Señor Alfaín, con respeto, hay un error grave en esta cláusula. Miguel se inclinó. ¿Qué tipo de error? Esta redacción le daría a Lambda Dynamics control total sobre patentes desarrolladas en territorio extranjero. Eso viola los términos que ustedes acordaron verbalmente y contradice la versión en inglés. Un escalofrío recorrió la sala. Miguel se quedó paralizado. ¿Está segura? Completamente. Pero si me permiten corregirlo ahora, puedo evitar que esto se convierta en un desastre. Los inversionistas ya murmuraban entre ellos. Miguel asintió con un gesto breve. Iliana se giró hacia ellos y habló con claridad, con pasión. Con honestidad. Explicó la mala traducción, la intención original, la corrección necesaria. No solo los calmó. Volvió a ganarse su confianza. Al terminar, el inversionista más anciano apoyó suavemente su mano sobre la mesa y sonrió. Tú no trabajas para él. Él puede trabajar, porque tú estás aquí. Miguel rió por lo bajo. Porque era verdad. Mientras tanto, Bianca recibió una respuesta en su bandeja de entrada. Asunto, revisión interna. Mensaje, preséntese en recursos humanos de inmediato. 3 días después, el acuerdo fue firmado oficialmente. Lambda Dynamics ahora ingresaba al mercado del Medio Oriente con fuerza, confianza y una traductora que se había convertido en su activo más importante. Pero dentro de la empresa, el aire ya estaba cambiando. Leila caminaba por los pasillos del poder corporativo con soltura. Ninguna credencial podía medir su autoridad. Las personas que antes la ignoraban, ahora se giraban hacia ella. Algunos sonreían. Otros susurraban. Y otros simplemente la observaban, en silencio, con una mezcla de admiración y resentimiento. A las 3 de la tarde, la voz de Miguel se escuchó por el intercomunicador de su oficina. Iliana, ¿puedes venir un momento? Ella entró. Él estaba recostado en su silla, revisando un contrato extenso. Los inversionistas están por iniciar un centro de investigación en el Golfo, dijo, levantando la mirada. Quieren que estés allá los primeros 3 meses. Reuniones, estrategia, la cara del acuerdo. Iliana ladeó la cabeza. ¿En persona, no virtual? No. Te quieren allá con ellos. Te has convertido en el puente. No respondió de inmediato. Él se puso de pie. Cambiaste este trato, Iliana. Cambiaste esta empresa. Me cambiaste a mí. Ella lo miró fijo. ¿Me estás ofreciendo esto porque es lo correcto para el negocio? ¿O porque finalmente, me ves? Miguel se acercó. Ambas cosas. Ella asintió lentamente. Si voy, mi hermana viene conmigo. Está estable, pero no la dejaré atrás. Por supuesto. Lo que necesites. Iliana miró hacia la gran ventana detrás de él. El atardecer bañaba todo de oro. Susurró. Toda mi vida, la gente me dijo no puedes. Y por fin, alguien dijo. ¿Por qué no? Miguel sonrió. Siempre has sido más grande que los roles en los que intentaron encerrarte. Iliana salió de la oficina en silencio. Pero algo en su mirada lo gritaba claro.
No iba a regresar atrás. Iba hacia adelante. Y el mundo tendría que alcanzarla. Bianca llegó temprano ese día. Sus tacones golpeaban el mármol como dagas. La mandíbula apretada. Los ojos ardiendo con algo que no había sentido en años, irrelevancia. No tocó la puerta. Entró directamente a la oficina de Miguel. Él estaba de espaldas, revisando documentos. Tenemos que hablar, dijo ella, con una voz filosa como navaja. Miguel no se giró. Si es por el contrato, ya sé que esa cláusula no fue autorizada. El equipo legal ya lo está resolviendo. Bianca dio un paso más, alzando la voz. Fue un error de formato. Solo un detalle técnico. Miguel finalmente se dio la vuelta. No. Fue sabotaje. Iliana lo detectó y lo corrigió, otra vez. Ese nombre cortó el aire como un trueno. Está cegado por ella, escupió Bianca. ¿No ves lo que está pasando? Estás tirando a la basura años de lealtad por una sirvienta con un talento conveniente. El tono de Miguel bajó. Tranquilo, pero afilado. Cuida tus palabras. Bianca cerró los puños. Ella no pertenece a nuestro mundo. Lo va a destruir todo. No, respondió él, en voz baja. Ella está mostrándonos el mundo como pudo haber sido, si no hubiéramos ignorado durante décadas voces como la suya. El rostro de Bianca se tensó. Si ella se queda, yo me voy. Miguel no dudó. Entonces ya sabes dónde está la puerta. Los ojos de Bianca se encendieron. El orgullo herido hervía en su interior. Pero se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Afuera, Iliana estaba cerca de la terraza. Los brazos cruzados. Observaba el jardín abajo, la misma terraza que solía barrer en silencio. Ahora se encontraba ahí como una mujer que había reescrito su lugar en el mundo. Miguel se acercó en silencio por detrás. ¿Escuchaste? No. Pero lo sentí. Ya no está. Iliana no reaccionó. Solo miraba el horizonte. Alguien se sintió herido por mi ascenso. Tú no heriste a nadie, Iliana. Ellos simplemente nunca estuvieron listos para que alguien como tú brillara. Ella se giró hacia él. Entonces dígame, señor Landa, ¿quién soy para usted ahora? Miguel sostuvo su mirada. Alguien que me hizo cuestionarlo todo. Alguien a quien respeto. Permanecieron allí un momento. Dos personas que antes estaban en lados opuestos del poder. Ahora frente a frente. En el mismo nivel. A lo lejos, se formaba una tormenta. Pero dentro de ellos, algo más callado, y mucho más peligroso, comenzaba a crecer. 3 días después, Iliana se encontraba en el corazón del ala de operaciones de Landa Dynamics, observando el movimiento de asistentes y ejecutivos a su alrededor. Ya no llevaba uniforme gris. Ya no entraba por la puerta lateral. Ahora tenía una oficina propia. Y aún así, sentía las miradas. Admiración. Resentimiento. Curiosidad. Miguel la llamó. Su oficina también había cambiado. Menos fría. Más vivida. Los inversionistas quieren dar el siguiente paso, dijo. Un centro conjunto de investigación y desarrollo en el Golfo. La miró. Pidieron que tú lideres la parte cultural y comunicacional. Iliana se detuvo. ¿Quieren que yo vaya? Sí. En persona. 3 meses. Con autoridad total. Iliana lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Por qué quieres que yo vaya? Miguel no esquivó la pregunta. Porque ya no eres solo el puente. Eres la razón por la que el puente existe. Ella dio un paso más cerca. Esto ya no es solo negocio, ¿verdad? No. No para mí. La voz de Iliana se suavizó, pero mantuvo su firmeza. Si voy,
mi hermana viene conmigo. Eso no se negocia. Hecho, dijo Miguel sin titubear. Iliana miró hacia el horizonte a través del ventanal detrás de él. Toda mi vida, las puertas estaban cerradas. La gente me miraba y solo veía límites. Ahora me miran, y dudan. Tal vez ahí empieza el verdadero poder. Miguel se puso a su lado. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ella se giró hacia él, con una chispa serena pero intensa en los ojos. No estoy demostrando. Estoy construyendo algo desde cero. Salió de la sala con la cabeza en alto. Y por primera vez, el edificio no se sentía demasiado grande para ella. Se sentía como si por fin estuviera creciendo, para alcanzar su tamaño. Iliana se sentaba en el balcón de un hotel alto en Abu Dhabi. La brisa cálida de la noche rozaba su rostro y el horizonte brillaba en tonos dorados sobre el cristal de los rascacielos. Desde esa altura, el mundo abajo parecía casi irreal. Dentro, su hermana Hannah dormía profundamente. Segura. Estable. Por primera vez en años, Iliana podía respirar sin el peso constante de la supervivencia presionando su pecho. Su teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. ¿Cómo estás? De verdad. Iliana miró la pantalla un momento y luego escribió. En paz. ¿Y tú? Su respuesta llegó casi al instante. Tratando de entender quién era antes de conocerte y por qué dejé que esa versión mía durara tanto. En los días siguientes, sus mensajes se volvieron más frecuentes. Las conversaciones de trabajo se transformaron en intercambios nocturnos. A veces ligeros. A veces profundos. Como si estuvieran reescribiendo, poco a poco, su propia definición de conexión. Una noche, él llamó. Sé que es tarde, ¿tienes un minuto? Claro. Cuando regreses, quiero llevarte a un lugar. ¿Dónde? ¿Algún restaurante caro con agua de $10? Él rió. No. Al barrio donde crecí. No es bonito, pero es real. Entonces tal vez diga que sí. Él hizo una pausa. Iliana, tú no solo cambiaste la empresa. Cambiaste algo en mí. Y eso me asusta muchísimo. Ella exhaló lentamente. El miedo es el impuesto que pagamos por transformarnos, Miguel. Pero aprendes a caminar con él. Tú me haces querer ser mejor. No por reconocimiento. No por culpa. Solo porque, por fin quiero hacerlo. Iliana sonrió para sí, mirando el cielo nocturno del desierto. Y respondió. Entonces empieza. Pero no lo hagas por mí. Hazlo por la versión de ti, que el mundo aún no ha conocido. Al día siguiente, los inversionistas la invitaron a una ceremonia privada. El más anciano le entregó un pequeño colgante de oro con una inscripción en árabe, un símbolo de sabiduría y coraje. Tú no solo tradujiste nuestro idioma, dijo. Tradujiste nuestros corazones para ellos, y los de ellos para nosotros. Eso vale mucho más que el dinero. Y cuando Iliana cerró los dedos alrededor del colgante, comprendió que ya no era solo un puente. Estaba convirtiéndose en la arquitecta de algo nuevo. 2 años después, el nombre en el edificio ya no decía Landa Dynamics. Ahora decía, Landa Yomar Internacional. Un imperio de innovación global coliderado por mentes, corazones e historias que antes vivían en extremos opuestos del poder. En el centro de todo, Leila. Ya no usaba gafete. Su nombre aparecía en documentos de políticas globales, iniciativas internacionales y escenarios de conferencias. Pero ese día, estaba en un lugar más silencioso. En los jardines de la mansión donde todo había comenzado. Solo que ahora, ya no era una mansión. Era una fundación. Un instituto de liderazgo para niñas afrodescendientes, jóvenes inmigrantes y soñadores invisibles. En el jardín, un grupo de niñas escuchaba a una mentora hablar.
Iliana las observaba con orgullo sereno. Miguel estaba a su lado. ¿Recuerdas la primera vez que realmente me viste? Preguntó ella. Sí, respondió él. Estabas con un trapo en la mano, pero se sentía como si llevaras algo mucho más grande. Lo llevaba. Y aún lo llevo. Caminaron en silencio unos momentos. Entonces él se detuvo. A veces me pregunto, si ese traductor no hubiera cancelado ese día. Habría cerrado el trato, con dificultad, lo interrumpió ella. Y yo seguiría limpiando baños que nadie ve. Él asintió. Pero nada de esto existiría. Iliana lo miró de frente. ¿Sabes por qué todo esto funcionó? ¿Por qué? Porque cuando alguien como yo entra a una sala a la que nunca fue invitada, y se queda, el mundo no tiene más opción que reorganizarse alrededor de esa verdad. Miguel la miró con profunda reverencia. Sin culpa. Sin lástima. Solo admiración. Iliana volvió su mirada hacia el jardín. La brisa movía los árboles y levantaba suavemente los rizos sobre sus hombros. ¿Aún piensas que solo fui una empleada con suerte? Preguntó en voz baja. Miguel negó con la cabeza, despacio. Tú fuiste la revolución. Tocaste mi puerta con un trapo en una mano y una tormenta en la otra. Ambos sonrieron. Justo entonces, una niña corrió hacia ella con los ojos brillantes y un cuaderno en la mano. Señorita Iliana, tengo algo que quiero mostrarle. Es una idea, y pensé que quizá usted podría ser la primera en leerla. Iliana se agachó, mirándola a los ojos. Claro que sí, mi amor. Muéstrame todo. El mundo necesita tu voz. Porque Leila ya no traducía palabras. Traducía futuros. Y donde otros habían construido muros, ella dejaba las puertas abiertas de par en par. Si crees en historias que inspiran, que retan y que dan voz a quienes muchas veces no son escuchados, haz clic en seguir. Hay muchos viajes poderosos por venir. Y nos encantaría que estés con nosotros.